Hola, si estás viendo esto y tienes entre 11 a 14 años, no te puedes perder nuestra reunión de Preteens todos los sábados a las 5 p.m. a través de Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, jóvenes? Qué gusto saludarles. Les hemos extrañado. Por eso hemos decidido reunirnos los días sábados mediante Zoom. En pantalla aparecerán los datos de ingreso. ¡Los esperamos! Muy buenas noches, qué bueno poder estar otra vez conectados y pudiendo llegar hasta sus hogares. Deseo de todo corazón que Dios esté bendiciéndoles y me alegra nuevamente poder estar en este espacio para compartirlo con ustedes. Bienvenidos todos y esperamos que el Señor esté bendiciendo abundantemente en sus vidas y en sus hogares. Y quiero invitarles para que oremos al Señor y pidamos su bendición y pidamos también para que Él ministre a nuestros corazones en esta noche. Así es que bienvenidos nuevamente y cierre sus ojitos ahí desde casa y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de venir delante de ti, Señor. A ti es que acudimos, Señor. En ti nos refugiamos, Señor, en ti confiamos, en ti esperamos. A ti nos acercamos, Señor, con toda nuestra confianza, Señor. Yo pongo en tus manos cada persona que se ha conectado esta noche a este mensaje para que la presencia de tu Espíritu pueda llenar sus vidas, Señor, y también tú seas obrando de acuerdo a las necesidades y a cada situación en particular. Tú seas interviniendo, Señor. Tú seas bendiciendo cada familia y cada hogar. Tú seas fortaleciéndoles en la fe. Tú seas animándoles. Tú seas ayudándoles a salir adelante en medio de esta adversidad que estamos viviendo. Tu presencia, Señor, les acompañe y les dé descanso. Señor, gracias por este tiempo y pedimos que tu palabra también pueda hoy ayudarnos a crecer, a madurar, a fortalecernos en ti, Señor. Pido que tú uses mis labios, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy voy a estar tratando el tema recuperando el ánimo. Para eso quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 15, en el verso 18 y de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios. Hoy voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy, que es la versión de la Biblia en un lenguaje muy sencillo, muy bonito. Y dice la palabra de Dios: Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un
espejismo. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Amén. A muchos tal vez les ha pasado que han emprendido algún proyecto, han emprendido cosas, pero al pasar el tiempo parece que no obtienen resultados. Y han invertido tiempo, esfuerzos, y las cosas no se dan. Y muchas veces tal vez ha llorado, ha ido a la presencia de Dios, afligido, y tal vez clamando al Señor en la presencia de Dios, y sin embargo la situación parece no cambiar. Y en medio de todo esto ha llegado un momento de cansancio, de frustración, de fatiga, de desánimo. Y tal vez ha comenzado a cuestionar a Dios. Y tal vez hasta se pregunta, pero Dios, ¿dónde estás? Y muchas cosas de estas. Y tal vez llegó un momento donde bajó la guardia, donde el desánimo llegó a su límite máximo y eso hizo que bajara la guardia. Tenemos en la palabra de Dios aquí a un personaje que es bien interesante en la Biblia, que se llama Jeremías. Este Jeremías pues era un hombre llamado por Dios, un profeta de Dios. Pero Jeremías estaba pasando por un momento bien complejo, estaba desanimado. Jeremías está cansado de no ver resultados en su actividad, en su tarea, en la labor que Dios le había encomendado. Él estaba cansado, estaba afligido. Y por eso las palabras que él expresa allí, y él había sido obediente a la palabra de Dios y estaba procurando ser una persona muy consecuente con lo que Dios le había instruido y le había mandado hacer. Sin embargo, vino un momento de quiebre y un momento en el que el profeta no aguanta más. Y varias oportunidades vemos a Jeremías con situaciones similares a estas, donde también se desanima, porque también nosotros nos podemos desanimar, mi querido. El desanimarnos no es pecado. El que nos bajemos de nota en ciertos momentos de la vida no es pecado, puede pasar. Qué bueno fuera que todos los días nosotros pudiéramos tener el ánimo al 100%, pero hay momentos en la vida donde nuestro ánimo baja. Y ahora Jeremías acude aquí a Dios en este texto que estamos leyendo hoy, que estamos estudiando, pero la actitud de él es de reproche, es una actitud de queja, así como lo pudimos leer en esos versos iniciales, que usted ahora más tarde tal vez puede volver a darle una leidita. Pero está allí como en esa actitud de queja y como en una actitud de reproche hacia Dios. Y es ahí en esos momentos donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
¿De qué manera reaccionamos cuando tal vez no estamos de los mejores ánimos? Ahí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de qué manera reaccionamos. ¿Qué palabras pueden salir de nuestra boca? ¿Qué actitudes podemos asumir? ¿Qué cosas pueden pasar en nuestra vida cuando estas situaciones vienen? Muchas veces en medio de estos momentos, de estas aflicciones, de que nuestros ánimos no están al 100%, pueda que tomemos decisiones equivocadas, incorrectas, apresuradas. Y por eso es que es importante que revisemos aquí lo que el Señor también hace en medio de todo esto. Y el Señor le responde a Jeremías. Y veamos entonces qué fue lo que el Señor le respondió. Veamos desde el verso 19, por favor. Vuélvase en su Biblia allí al verso 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces el Señor me respondió. Aquí viene la respuesta del Señor. Si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Recuerden que estoy leyéndoles en la versión Dios habla hoy. Y note usted que estas palabras que el Señor le responde a Jeremías hablan de la actitud que asumió Jeremías, de las cosas que pasaron en la vida de Jeremías en medio de esta situación. Y lo primero que dice es el verso 19. Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Esto quiere decir que una de las primeras actitudes que nosotros asumimos cuando vienen estas situaciones, cuando el ánimo está caído, es distanciarnos de Dios. Nos alejamos de Dios. Ya no buscamos a Dios con tanta intensidad. Descuidamos nuestra oración. O tal vez si vamos a la oración, vamos a esa oración pero con una actitud de queja, con una actitud tal vez de cuestionar a Dios. Y algo que usted y yo tenemos que comprender acá, y es que la palabra de Dios nos está diciendo que la actitud que asumió Jeremías fue de distanciarse de Dios. Y por eso el Señor está hablándole ahí en este verso. Si regresas a mí, volveré a recibirte, dice la palabra de Dios. Entonces, si el Señor está diciendo, si regresas a mí, quiere decir que de alguna manera Jeremías se había ausentado un poco de Dios. Él se había distanciado de esa relación con Dios. Y nos puede pasar eso. Y el enemigo busca esa manera y siempre está empeñado en mantenernos distanciados de Dios. Porque cuando usted y yo nos distanciamos de Dios, pues son momentos y son situaciones que entonces el enemigo nos va a convertir en más vulnerables. Y aquí tenemos a este hombre que está distanciándose de Dios, ya no está buscando a Dios como con esa intensidad, con esa disposición.
Y el desánimo puede hacer eso en su vida. Y yo no sé cómo esté usted en sus ánimos por toda esta situación que estamos pasando ahora con este COVID-19. Y pueda que tal vez, si en su caso esté desempleado y tal vez esté un poco afligido porque no tiene los recursos suficientes, porque tal vez hay unas deudas por pagar y no hay un flujo en sus finanzas. Y tal vez usted está preocupado por eso y tal vez está hoy bajo de nota. Pues yo quiero decirle que la mejor opción no es distanciarnos de Dios. La mejor opción es acercarnos a Él. La mejor opción es venir a su presencia. La mejor opción es estar en esa comunión plena con Él. Y dice, el Señor es tan hermoso. Y mire lo que dice: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Dios, como ese Padre amoroso, porque ese es nuestro Dios, es nuestro Padre, pero es ese Padre amoroso, ese Padre que está pendiente de nosotros, y le está diciendo a Jeremías: las puertas de mi casa están abiertas. Yo estoy dispuesto a recibirte. Jeremías, mi corazón está abierto para ti. Yo quiero que tú vengas a mí. No te conviene que te distancies de mí. Si tú vienes a mí. Y es lo mismo que hoy te está diciendo el Señor, mi amado. Si tú vienes a Dios, si te acercas a Dios, si le reconoces, si lo buscas a Él. Por eso el texto bíblico también dice: en la angustia me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos momentos no son para relajarnos, ni mucho menos para cuestionar a Dios, porque Dios sabe qué está permitiendo y qué está haciendo en medio de toda esta situación que estamos pasando. Yo quiero decirle, a Dios no lo cogió esto por sorpresa. Dios está en control. Pero mi consejo es, y el consejo que la palabra de Dios hoy nos está dando, es a mantener el ánimo, a mantenernos agarraditos de la mano de Dios. Y el Señor es tan hermoso. Yo estoy dispuesto a recibirte. Yo estoy dispuesto. Ven. Es una invitación que le hace el Señor a Jeremías: si regresas a mí, volveré a recibirte. No solo quiero que regreses a mí, también le dice el Señor, sino también quiero usarte. También yo quiero convertirte en un instrumento. La Biblia dice lo siguiente en el libro de 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 19 en adelante, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Está diciendo, y es que hay elementos, hay utensilios en una casa, hay utensilios de oro, de plata, y otros son de barro, otros son de madera. Pero dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Es decir, que somos instrumentos, podemos ser instrumentos de oro o plata. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, convertirnos en unos instrumentos. Hoy es una oportunidad para que volvamos nuestro corazón a Dios. Hoy es una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él.
Si producto del desánimo hemos bajado la guardia, hoy es una oportunidad para que nosotros regresemos a su presencia, para que vengamos a sus pies. Y note que no solo es volver a Él, sino que además quiere usarnos y quiere que le sirvamos, y eso es un tremendo privilegio. Es un privilegio que podamos volver a Dios, y además es un privilegio que podamos ser útiles en sus manos. Lo segundo que dice es: si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Eso es lo que dice allí en el siguiente verso que estamos estudiando hoy de este libro. En ese mismo verso 19, la segunda parte: si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Eso es lo que dice la segunda parte del verso 19. Entonces, lo segundo que dice es esto que estamos leyendo. Y otra cosa que hacemos nosotros cuando viene el desánimo, cuando hemos permitido que las circunstancias nos aflijan un poco, entonces lo que hacemos es hablar necedades. Es ahí donde vienen palabras negativas. Es ahí donde salen de nuestra boca palabras que no tienen fe. Y las palabras sin fe, pues son palabras que no tienen motivación. Son palabras que nos ponen a dudar y donde también podemos llegar a caer en murmuración. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando vengan esos días donde el desánimo les esté abordando, donde estén bajos de nota. Hay que tener mucho cuidado, que lo primero que hay que hacer es buscar acercarnos a Dios. Antes de hablar necedades o de hablar cosas, y muchas veces nuestro corazón entonces se puede minar con todos estos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente, con las actitudes que podemos asumir, con las palabras que salen de nuestra boca, así como lo está diciendo acá en la segunda parte del verso 19. Si evitas el hablar por hablar, entonces es importante que tengamos mucho cuidado de no hablar por hablar, sino que las palabras nuestras siempre estén calculadas, las palabras nuestras siempre tengan conexión con nuestra mente. Y por supuesto que sean conexión con la palabra de Dios. En medio del desánimo no nos podemos olvidar en qué Dios hemos creído, en quién es que confiamos. Porque lo que está diciendo aquí es: y dice solo cosas que valgan la pena. Ahí es donde tenemos que hablar cosas que valgan la pena, y lo que vale la pena es confesar la palabra, es declarar la palabra. Y cuando nosotros dejamos que empiecen a venir palabras y pensamientos negativos, entonces eso tiene que ver con el corazón nuestro. Cómo a veces está nuestro corazón, de qué manera nuestro corazón tal vez está también alimentado, de qué está saturado nuestro corazón. El proverbista, en el capítulo 4 de Proverbios, en el verso 23, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón mana la vida. Y por eso es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado qué hay en nuestro corazón. Cuando dejamos que nuestro corazón hable cosas que no glorifican a Dios,
es porque muchas veces tal vez nuestro corazón también tiene situaciones que tiene que resolver. Y la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dejamos que el corazón se mine, pasa esto que dice también el libro de Lucas. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, por favor abra el libro de Lucas en el capítulo 6, en el verso 45, dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que nosotros estemos también cuidando nuestro corazón. Tal vez muchos en medio de esta situación, en lugar de buscar a Dios, dejaron que creciera el resentimiento en su corazón. Y tal vez le echan la culpa a Dios por esta situación. Y tal vez dicen, pero Dios, es que no existe, ¿qué pasa? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó así? ¿Por qué esta situación? Y estamos resentidos con Dios. Y entonces en estos tiempos muchas personas abandonan su vida cristiana por causa de que estas situaciones también sacó a flote lo que hay en su corazón. No hay un corazón sano. Y estas confesiones son producto de un corazón que es resentido. Y una de las cosas que a veces nos afecta mucho y es porque tal vez nos falta perdonar. Tal vez hay cosas en nuestro corazón que hemos albergado por mucho tiempo y todo esto está allí haciendo que en ese corazón haya un cúmulo de situaciones que nos están haciendo murmurar, que nos están haciendo renegar, que nos están haciendo cuestionar. Y por eso es importante que hoy revisemos todo esto. El Señor con mucho amor le llama a Jeremías porque Jeremías, su corazón se estaba cargando. Y el Señor lo reconviene con todo el amor, y hoy el Señor también quiere reconvenirte si es que estás pasando por situaciones como estas. Hoy el Señor con todo su amor quiere reconvenirnos y nos quiere poner en cintura y nos quiere llamar a cuentas y nos quiere redireccionar para que examinemos qué cosas hay en nuestra vida que tal vez no están bien. Y entonces si podemos hablar lo que de verdad vale la pena, como dice el verso 19, la segunda parte, entonces dice la última parte también: tú serás quien hable de mi parte. Si nosotros estamos preparados, si nuestro corazón puede resistir estos momentos de embestida del enemigo, estos momentos de aflicción, y no dejamos que en estos momentos donde nuestros ánimos tal vez no estén en el 100%, pero no dejamos que salgan palabras ociosas, sino por el contrario podemos hablar cosas que edifiquen y que bendigan, y podemos transmitir palabras de bendición a otros. Entonces dice: tú serás quien hable de mi parte. Dios puede usarte cuando tu corazón está sano, cuando tu corazón no se deja minar por cosas que le perturben y que lo pongan en contra de Dios. Entonces dice que vamos a tener autoridad para hablar de parte de Dios. Y qué bendición es que podamos nosotros hablar de parte de Dios. Tú serás quien hables de mi parte, dice el Señor a Jeremías. Es una bendición cuando usted puede decirle a otra persona, que de repente un familiar, un amigo que se acerca a usted en medio de también esta aflicción que esté viviendo esa persona, y le dice: ay Dios, no sé qué hacer, estoy aburrido, Pero qué bueno que usted va a poder tener autoridad, porque usted le va a poder dar una palabra de Dios, usted le va a poder dar un versículo bíblico que le anime, que levante su fe, que le permita poner su confianza en Dios. Ahí es donde Dios puede usarnos, y ahí es donde Dios puede hacer cosas grandes también a través de su vida, en la vida de otras personas. Tal vez hoy sus familiares están esperando y están necesitando una palabra de ánimo, una palabra de aliento de parte de su boca. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Tenemos la fe y la confianza en nuestro Dios para poder dar una palabra, aunque veamos que las circunstancias están difíciles?
pero que nosotros podamos tener con seguridad esa palabra para esas personas, nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, donde les animamos a seguir adelante, porque en ese Dios es que nosotros estamos confiando. Pero lo tercero que le dice el Señor, dice, son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. En esos momentos donde la gente está hablando necedades, donde tal vez confiesa palabras negativas porque no conocen a Dios, porque desconocen las promesas de Dios, pues somos nosotros los que tenemos que ser el ejemplo. Somos nosotros. No debe tomar el ejemplo de esas personas que sin Cristo tal vez confiesan necedades, tal vez hablan palabras ociosas y tal vez están diciendo esto está complicado, esto está difícil, esto no hay quien saque esto adelante, esto ya se perdió todo, esto no hay esperanza, esto quién sabe en qué vamos a parar. Esas son las confesiones de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero usted y yo no podemos estar recibiendo esas palabras y entonces también tomándolas para nosotros, sino somos nosotros, son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. No podemos contagiarnos del pesimismo, de lo negativo que puedan estar hoy muchas personas a nuestro alrededor, sino por el contrario. Usted y yo tenemos que lograr que ellos levanten el ánimo y confíen en que hay un Dios poderoso que tiene el control. Ellos son los que deben tomar su ejemplo, que aunque usted también esté pasando por situaciones difíciles, que aunque usted también esté viviendo consecuencias de esta situación, pero usted sabe en que Dios ha confiado. Que usted pueda declararlo con seguridad, con fe, con certeza, que usted pueda decir, Señor, yo sé que estamos en un momento difícil, pero Dios, tú eres fiel. Y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo le dice a Tito lo siguiente, en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué le está diciendo a Tito? Presentándote tú como ejemplo. Tito tenía que ser ejemplo. Y es la palabra también para usted y para mí. Usted y yo tenemos que ser ejemplo. Suponga que Pablo le está escribiendo hoy la carta a usted y le está diciendo, usted también tiene que presentarse como ejemplo a estas personas que están desanimadas, a estas personas que han perdido el ánimo. Usted debe presentarse como ejemplo para ellos, para que no se desanimen, sino por el contrario, su ejemplo les levante el ánimo. Y muchas personas han menguado en su vida espiritual y por eso terminan haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de ser testimonio, de ser ejemplo, lo que dice acá, son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Han terminado haciendo cosas fraudulentas, cosas que desagradan a Dios, y por eso Dios no va a poder bendecir. Mienten con facilidad y en lugar de ser ejemplo para otros, han tomado el ejemplo de otros. Han dejado que su vida sea transformada por lo que otros hacen o lo que otros dicen. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener ese cuidado. Finalmente el Señor le da una promesa a Jeremías. Verso 20 en adelante dice, yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce, difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Qué tremenda promesa que le hace el Señor. Pero esta también es una promesa para usted y para mí hoy. Esta promesa también es para nosotros. Usted puede apropiarse de esta promesa si usted hoy aprende a confiar en el Señor. Si usted no deja que el desánimo y el desaliento traigan palabras necias y ociosas, sino que usted confía en nuestro buen Dios. Y si tal vez hemos fallado y si tal vez hemos
caído en estas cosas y hemos cuestionado y hemos renegado y han salido palabras necias, pues también es un tiempo para que nos volvamos a Dios, porque el mismo Señor le dijo a Jeremías: si tú vuelves a mí, si tú vuelves a mí. Y hoy también es una oportunidad, si es que tú has pasado por cosas como estas y te has apartado un poco de Dios, también hoy es una oportunidad para que te vuelvas a Él, porque hoy el Señor en esa promesa también Él quiere hacerte un vencedor. Dios quiere hacer de usted un muro de bronce, es decir, que es muy difícil de derribar. No se derriba fácilmente, que ninguna circunstancia, que ninguna adversidad, ni ningún COVID-19, ni ninguna pandemia te va a derribar, sino te va a mantener firme, te va a mantener fuerte. Ninguna situación te va a sorprender, porque tú vas a estar fuerte, tú vas a estar agarrado de la mano de Dios. Y dice también que aunque te hagan la guerra, no lo van a vencer, porque Dios va a estar con usted. Dios ha prometido estar con nosotros. Asimismo se lo prometió a los discípulos allí cuando el Señor se iba a ir para el cielo. Le dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted debe tener esa seguridad y esa confianza que Dios está con nosotros. Y por eso es que dijo el apóstol Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Usted debe estar con esa seguridad, que en medio de esta adversidad, que en medio de esta situación, Dios está en medio. Dios está con nosotros. Mi amado, si usted hoy está por primera vez viendo este mensaje, escuchando un mensaje de la palabra de Dios, y tal vez aún usted no ha recibido a Cristo, hoy es una oportunidad extraordinaria para que usted abra su corazón y deje que Él entre a su vida. Yo quiero invitarle para que haga una oración y pueda repetir después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y pido perdón por mis pecados. Hoy quiero que tú entres a mi corazón. Te abro mi corazón para que entres en él y me hagas tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Hoy usted ha hecho esta oración y ha invitado a Jesús a su corazón. Usted le ha pedido perdón por sus pecados. Él perdonó sus pecados. Usted ahora necesita tener una relación con Él. Y esa relación la puede tener mediante la oración. Tómese unos minutos en la mañana antes de salir a sus actividades, a su trabajo, a lo que haga usted. Tómese unos minutos para orar. Y orar es hablar con Dios. Es que con sus propias palabras usted pueda hablar con Él. Usted le pueda decir lo que usted necesita, cómo se siente, que usted pueda hablar con Él. Pero también es importante que empiece a leer la palabra de Dios, la Biblia. Si no tiene una Biblia, adquiérala. Es muy fácil hoy día adquirir una Biblia. Y empiece a leer la Biblia. Empiece a acercarse a la palabra de Dios. Si usted quiere que le podamos ayudar en ese tema de cómo estudiar la Biblia, cómo crecer en su vida espiritual, a través de nuestras redes sociales, también usted se puede contactar con nosotros. Y con mucho gusto estamos dispuestos para ayudarle en ese crecimiento espiritual. Así es que le animo para que empiece su relación con Dios. Y también ahora quiero orar por todos aquellos que ya son cristianos, que ya han conocido a Cristo. Y quiero orar por ellos. Y quiero pedir para que Dios sea bendiciendo su vida en esta hora. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que están allí frente a su pantalla, Señor, para que tu presencia esté con ellos, Señor. Padre de gloria, si están desanimados, si están afligidos, Señor, Padre, levántales el ánimo. Tú eres el que todo lo puedes, Dios. Levanta su ánimo, Señor. Señor, si esto les ha llevado a distanciarse, Señor, a no refugiarse en la oración, sino a distanciarse de ti, Padre, ayúdales y fortaléceles, Señor. Edifícales, Padre. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre, levántales el ánimo, dales nuevas fuerzas, porque tú has prometido en tu palabra que nos darás fuerzas nuevas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo y pido que la presencia de tu Santo Espíritu llene sus vidas de paz, de gozo, de la presencia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga y los guarde. Fue un placer enorme poder compartir con ustedes.